¿Ha escuchado usted alguna vez sobre los accidentes que suelen ocurrir en las grandes obras de construcción, donde lamentablemente suelen perderse vidas humanas? Estos lugares que ya sea por el descuido de los encargados o simplemente por el contexto tan peligroso de estar en un lugar que está construyéndose, rodeado de materiales y mucha maquinaria, es inevitable que ocurra alguna tragedia. Sin embargo, hay personas que creen que muchos de estos accidentes donde se ha cobrado la vida de los mismos trabajadores no son simplemente accidentes ocurridos al azar, sino que son eventos premeditados con cierto fin. En esta ocasión quiero compartirle algunas historias cortas sobre este tema donde relatan que los accidentes donde han perdido la vida muchas personas no son hechos aislados, ni mucho menos hechos que suceden por el simple hecho que debieron ocurrir. Y sin más que decir, comenzamos. Mi nombre es Evelyn Jiménez. Recuerdo que mi primo trabajó como albañil en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Él me comentaba que tenía mucho miedo de no regresar a casa, ya que había muchos muertos por accidentes laborales, como accidentes con maquinaria, caídas de grandes alturas y hasta ser aplastados por material pesado. También me dijo que cuando alguien fallecía, lo enterraban allí mismo en la obra. Cuando sus familiares iban a buscarlos, los ingenieros de la obra siempre decían que la persona ya no había llegado a trabajar o que simplemente ya no había aparecido. Lo que sucedía es que los desaparecían para no detener la obra y mucho menos pagar las consecuencias que conllevaba el perder a uno de sus trabajadores. Mi primo me aseguró que le tocó ver varias muertes durante los 3 años que estuvo trabajando en ese lugar. Mi nombre es Ani y aquí en mi país, en Nicaragua, había una presa en construcción hace ya muchos años. Mi abuela y los habitantes de un pueblito llamado El Aguacate, situado en la ciudad de Diaramba, ellos contaban que esta represa tenía un pacto diabólico para que su construcción fuera fuerte. El pacto consistía en el sacrificio de 9 personas ahogadas después de finalizada la obra, y según cuentan, así fue. Dicen que poco a poco las 9 personas fueron perdiendo la vida en ese lugar. Personalmente, mi experiencia es cuando fui a ese sitio. Realmente sí tiene una vibra muy fuerte y extraña. Se puede sentir como si algo te quisiera jalar de los pies. En esa ocasión yo tenía alrededor de unos 14 años cuando viajamos de la ciudad a ese pueblito para pasar vacaciones. Mi abuela me advirtió que no nadara muy cerca de las piedras, ya que esa es la parte más profunda de ese lugar. Yo, en mi necedad y mi desobediencia, por supuesto que no le hice caso y aproveché en un momento cuando mi abuela me dijo que ya iba a regresar y me encargó que no me acercara a la orilla como ya me lo había advertido. Le dijo a unas tías que estaban con nosotras que nos vigilaran porque estábamos allí dentro. Tan pronto como mi abuela se fue, me metí a lo profundo. Juro por Dios que sentí como algo me jaló hacia el fondo, pero era leve. Me asusté y se me olvidó cómo nadar. Pronto fui hundiéndome lentamente. Recuerdo que estuve quizás solo unos minutos y no pensé en nada, ni siquiera en intentar sobrevivir. Todo a mi alrededor era silencio. Quien ha experimentado una sensación de ahogamiento sabe a lo que me refiero, como cuando ya te has esforzado y tu cuerpo se cansa de luchar y apareciera una sensación de resignación. De repente sentí que alguien me sacó desde abajo. En ese momento fue que reaccioné y empecé a intentar salvarme. Me movía de una manera descontrolada y en mi desesperación casi ahogo a mi primo, el cual era la persona que se había percatado de lo que me estaba sucediendo y se lanzó para rescatarme. Cabe aclarar que él era menor que yo, pero había nacido en esos lugares y debido a eso sabía nadar muy bien.
Por eso dicen que cuando alguien se está ahogando debes tener cuidado al intentar salvarlo, ya que en su desesperación puede ahogarte con él. Gracias a Dios logró sacarme. Puedo decir que Él me salvó la vida y ya no fui parte de la cadena de personas que ha perdido la vida en aquella represa. Mi nombre es Vianney González. Mi padre es arquitecto y en una ocasión lo acompañé a una de sus obras. Esto era en una plaza comercial. El equipo tenía que trabajar de noche una vez, como cualquier ocasión, en una rutina de trabajo. Todo iba bien hasta que uno de los albañiles encargado de levantar unos pilares sufrió una caída fatal. Por lo que supimos, era un señor que venía de una provincia retirada y no tenía familia quien respondiera por él. Cuando mi padre le preguntó al jefe qué hacer, este solo le dijo que era la ofrenda y que lo metieran en el pilar. Después de varios intentos, aquel pilar no quedaba bien y se caía. Así que el jefe afirmó que con eso ya no tendrían problemas porque ese pilar era el que no dejaba avanzar la obra. Y así lo hicieron. Se colocó el cuerpo de aquel hombre en la base del pilar y le dejaron caer los materiales para terminar de construir aquel pilar. Después de eso no hubo más complicaciones y la obra se pudo terminar en tiempo y forma. Sé que puede sonar un poco difícil de creer, pues por lo general este tipo de cosas no las hacen de esa manera tan así a lo descarado, pero es lo que mi padre me relató. Mi nombre es Isabel. Recuerdo que trabajando en el campo de la construcción me contaron muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que cuando se construyen presas, buscan huesos de niños para meterlos en el muro, ya que si algún día la presa se desborda, el llanto de los niños calma el cauce del agua. Otra historia es la de los chalanes o los ayudantes. En las construcciones muy grandes como centros comerciales, estadios o edificios verticales, se contratan muchas personas que no pertenecen a ningún sindicato. Se les paga en efectivo para no pagar seguro. Por lo tanto, si alguien muere, es muy fácil para los jefes de obra desaparecerlo o decir que simplemente ya no se presentó a trabajar. También se dice que cuando se hace un colado de concreto, se dejan caer unas monedas en la mezcla para que no se fracture cuando se seque. Los accidentes que ocurren en las obras suceden porque los jefes deciden ahorrarse dinero en equipo de seguridad y se saltan las leyes. Además, es muy común que se malversen los fondos y se use material muy barato. Trabajar en la renovación de hospitales es algo muy tétrico porque uno ve y escucha cosas que pocas veces tienen explicación. Aprendí que lo mejor es no buscarle un sentido lógico a lo que sucede. La construcción de túneles o pasos a desnivel también tienen muchas tragedias y se dice que si alguien muere durante la construcción en esa zona habrá muchos accidentes en el futuro. En este campo hay muchas leyendas turbias y costumbres que se siguen practicando aún en la actualidad. Algunas podrían ser un tanto risibles, como la que dice que si estás en el andamio y te encajas un clavo en el pie, tienes que golpearte con un madero 7 veces hasta que te salga la sangre infectada. También es sabido que la mayoría de los obreros consumen ciertas sustancias o cosas raras para aguantar las largas jornadas de trabajo. En fin, es un mundo de historia que muchas veces puede superar la ficción. Mi nombre es Daniela López. Recuerdo que mi profesor de la universidad era el encargado de supervisar algunas obras de gobierno aquí en Puebla, como puentes y carreteras. Él nos cuenta que el caso más común de ofrenda en una construcción es el de las carreteras. Nos contó que cuando estaban construyendo la carretera nueva de Puebla a Veracruz, los responsables de la obra no dieron su ofrenda y por eso se dice que hay tantos accidentes. Y no es porque sea una carretera insegura o esté en mal estado, sino porque la obra sigue cobrando la ofrenda que nunca se le ofreció durante su construcción. También nos relató otro caso en el que a veces tienen que dar la ofrenda en último momento.
En esas ocasiones, los encargados de la obra pueden llegar a hacer una maldad, como, por ejemplo, pedirle a un albañil que baje por algo que se les cayó en la parte que van a colar. Una vez que el trabajador está abajo, le dejan caer todo el cemento encima y así consiguen la ofrenda. Ese día el profesor usó una frase que, si no recuerdo mal, decía que en cada construcción, como en cada lugar del mundo, existe un bien y un mal.